hay una pregunta que nunca me la había planteado y que probablemente muchos de vosotros tampoco lo hayáis hecho. Un suscriptor me lanzó el siguiente tema para un vídeo: ¿por qué la riqueza se concentra en el norte? Es algo que, una vez te planteas, te das cuenta de que realmente es así. Si cogemos el ecuador de la Tierra y miramos los países que hay en el norte y los que hay en el sur, nos damos cuenta que los países del norte generalmente son más ricos que los del sur. Y a raíz de esto nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta que hay muchas personas que se han hecho la misma pregunta y han hecho sus investigaciones al respecto. Y en este vídeo vamos a tratar de acercarnos a una respuesta. Así que, poneros cómodos, que empezamos. Jared Diamond, en su libro Guns, Germans and Steel, hace esa investigación. Diamond expresa que la investigación que dio origen al libro fue una pregunta que un politólogo guineano le hizo en 1972. Le preguntó lo siguiente: ¿por qué los blancos desarrollaron tanto cargamento de bienes materiales y lo trajeron a Nueva Guinea, pero los guineanos tenían tan poco cargamento? En aquel momento el autor no pudo dar respuesta a esa pregunta, a pesar de su aparente simplicidad. Por ello, se pasó 5 años intentando investigar la razón. Ha tenido que abarcar múltiples ramas, desde la arqueología hasta la biología molecular. Todo ello para tratar de dar con un sistema explicativo coherente de la evolución histórica de la humanidad como especie civilizada que abarca unos 13.000 años. Llega a la conclusión de que los factores geográficos y ambientales jugaron un papel clave en el desarrollo de la humanidad. En primer lugar, la trayectoria específica de desarrollo que cierta cultura o grupo étnico haya llevado a cabo en cualquier parte de la corteza terrestre estará determinada por la cantidad y la clase de plantas y de animales susceptibles a ser domesticado, y aparte de eso por la configuración geográfica del territorio. Depende de si ese territorio permite o no una fácil y rápida difusión y adaptación de los adelantos tecnológicos, y pone en énfasis la región de Eurasia. La región de Eurasia tiene modestas barreras geográficas o un menor aislamiento interno que Australia, África y América, lo que permitió una rápida migración y difusión de nuevas tecnologías entre Asia y Europa. En segundo lugar, el eje continental este-oeste de Eurasia provoca una relativa homogeneidad ecológica. Como seguramente todos sepamos, los animales y cultivos dependen fuertemente del clima, y la franja por donde está situada Eurasia está caracterizada por tener climas más o menos similares en largas distancias. Todo esto hacía más fácil la adaptación y la difusión de tecnologías. Por ejemplo, un patrón de agricultura desarrollado en el Medio Oriente pudo adaptarse exitosamente en el Valle del Indo o en la meseta ibérica. Mientras tanto, no ocurría lo mismo en América, África y Australia, donde la difusión se hacía más complicada. Por ejemplo, el maíz tardó miles de años en difundirse, desde el norte hasta el valle del Mississippi, ya que tuvo que adaptarse a las distintas condiciones ecológicas. Y en África, la mayor barrera fue el desierto del Sáhara, que dificultaba muchísimo la transmisión de tecnologías de una región a otra. Y ya no solo eso, sino también los climas dispares existentes entre regiones. Así que, como vemos, hay buenas razones para culpar a los accidentes geográficos de provocar estas disparidades entre el norte y el sur. Y creedme que aún no os he dicho todo. Esto llega a afectar a cosas como, por ejemplo, el desarrollo de la escritura. Así que sigue viendo el vídeo, que se vienen cosas muy interesantes. Uno de los pasos más importantes para desarrollar lo que llamamos civilización es el desarrollo de la agricultura, pero quizá una de las mayores revoluciones la dio la escritura, pero una cosa y la otra van de la mano. Para un pueblo de cazadores y recolectores nómadas no tiene ningún sentido desarrollar la escritura si estos recolectores se tienen que desplazar por el territorio cada 3 semanas en búsqueda de alimento. Ellos ya tienen bastante trabajo en acarrear sus implementos básicos, por lo tanto no tienen ningún uso para las tablas de arcilla. Pero una vez el pueblo se asienta, puede empezar a desarrollar una civilización. De esta forma comenzarán a producirse pequeños gobiernos, sistemas de producción, almacenamiento de alimentos, y todo ello va a empezar a requerir de la escritura. Y como comentamos anteriormente, existía un clima muy favorable para el desarrollo de las plantas, cosa que hacía que una comunidad pueda instalarse en un sitio fijo. Los cultivos producían excedentes de alimento que permitieron claros aumentos en la densidad demográfica. Por ello, la seguridad alimentaria permitió el surgimiento de centros urbanos y de clases no agrícolas especializadas, tales como escribanos, artistas, sacerdotes, intelectuales, ingenieros, soldados y eventualmente una burocracia gubernamental.
haciendo que todas estas sociedades vayan evolucionando hacia una mayor complejidad social. Pero esto no solamente fue positivo para la agricultura, eso es muy importante también para la domesticación de los animales. Tan importante como el cultivo de la tierra fue, según el profesor Diamond, la presencia de grandes animales domesticables que proporcionaban las proteínas, el transporte y la energía de alta calidad para el trabajo. El desarrollo de los carros de arrastre nunca ocurrió en el Nuevo Mundo. La llama de los Andes centrales nunca fue enganchada a las ruedas de juguete de los aztecas, pues se hallaban separadas por la selva tropical del Istmo de Panamá. De nuevo, Eurasia fue bastante afortunada, ya que le tocaron grandes mamíferos que eran fáciles de domesticar: ovejas, cabras, vacas, caballos y todos los animales que solemos ver por ahí. En cambio, África tenía el búfalo y la cebra, pero las cebras y los búfalos africanos son irritables y difíciles de domar, como lo han comprobado intentos contemporáneos de domesticación de dichos animales. Así que este accidente biogeográfico es uno de los motivos por los cuales Europa ha sido tan superior a África. Otro ejemplo: ¿por qué los aborígenes australianos siguen siendo cazadores-recolectores? Porque nadie ha podido domesticar a los canguros, y la única planta de Australia que se ha domesticado son las nueces de macadamia, pero no se puede alimentar a toda una civilización sedentaria solo con nueces de macadamia. Pero sí se puede hacer con el trigo, la cebada, las arvejas, las lentejas, etc. Esta es la razón por la que los aborígenes australianos siempre fueron cazadores-recolectores y los euroasiáticos fueron los primeros cultivadores y ganaderos. Cuando los europeos construyeron una sociedad industrializada en Australia, tuvieron que importar todos los elementos de Europa. Y creedme que aún no hemos comentado la parte más sorprendente de la domesticación de los animales, y es que esto ha permitido a muchos euroasiáticos a ser inmunes a las enfermedades. Diamond argumenta que los gérmenes que producen las enfermedades contagiosas más mortales que afectan a los humanos fueron un subproducto de la domesticación de los animales. En efecto, esto es uno de los descubrimientos más sorprendentes al que se ha llegado con el actual desarrollo de la biología molecular. Ahora sabemos que la viruela, el sarampión y otras enfermedades epidémicas de los seres humanos se desarrollaron a partir de enfermedades de nuestros animales domésticos, con los cuales entramos en contacto íntimo cuando comenzamos a domesticarlos hace 11.000 años. Las poblaciones euroasiáticas se vieron expuestas a estas enfermedades y gradualmente desarrollaron resistencia inmunitaria y genética contra ellas. Pero las culturas de otras latitudes, como las etnias originarias americanas, sin estos grandes animales domésticos, no desarrollaron estos gérmenes ni la inmunidad a ellas. Cuando llegaron los europeos portando en su dossier biológico la viruela, el sarampión y otros gérmenes mortales, los pueblos originarios murieron antes de que pudieran alcanzar el campo de batalla. Esto ya lo comentamos en nuestro vídeo hablando del descubrimiento de América. Así que vemos que la lotería geográfica ha jugado un papel importantísimo en el desarrollo de los países, y vemos cómo esa diferencia entre norte y sur puede ser explicada por esta lotería geográfica. Pero como podéis imaginar, esta teoría no está exenta de críticas, y vamos a comentarlo brevemente. Una de las críticas que ha recibido el libro es que, a pesar de la intencionalidad explícita de su autor por elaborar una síntesis global de la causalidad histórica del desarrollo de la humanidad, no contempla fenómenos políticos, institucionales o ideológicos dentro de su aparato explicativo. Por ejemplo, ¿por qué la reforma protestante se dio en Alemania y no en Italia si están en la misma zona geográfica? Y a día de hoy, con la tecnología existente y la globalización y todo lo que conlleva, la geografía juega un papel cada vez menos relevante para explicar este tipo de cosas. No hay que interpretar esto como una ley de la naturaleza. La geografía no es destino, pero puede determinar nuestro futuro. Y ahora, pregunta para vosotros, ¿qué os ha parecido esta explicación? ¿Creéis que hay algo más aparte de la geografía? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.